La mayoría de personas cree que el universo observable lo es todo. Creen que esas 2 billones de galaxias que viven dentro de la esfera visible del cosmos representan la totalidad de la existencia. Pero hay un problema con esa idea. Uno enorme. Porque según las matemáticas más precisas que la humanidad ha desarrollado, lo que podemos ver podría ser apenas una fracción microscópica de algo mucho más grande, algo tan inmenso que incluso la palabra universo deja de tener sentido. Y lo más inquietante es esto: el cosmos jamás debió existir de esta forma. No debería haber galaxias. No deberían existir estrellas. Ni planetas. Ni siquiera átomos complejos. Y definitivamente no debería existir vida consciente capaz de preguntarse por qué está aquí. Pero, de alguna manera, el universo apareció perfectamente equilibrado. Como si hubiera sido ajustado con una precisión imposible desde el primer instante del tiempo. Y cuando los físicos descubrieron cuán exacto debía ser ese equilibrio, algunos quedaron genuinamente perturbados. Porque el universo parece estar parado sobre el filo de una navaja. Existe un número que obsesiona a los cosmólogos desde hace décadas. Un número tan importante que determina literalmente el destino de toda la realidad. Se llama omega. Y omega mide algo aterradoramente simple: la geometría del universo. Si omega es mayor que 1, la gravedad gana. El universo deja de expandirse, se frena y eventualmente colapsa sobre sí mismo en una implosión cósmica gigantesca. Todo termina aplastado en un infierno gravitacional. Si omega es menor que 1, ocurre lo contrario. La expansión se vuelve demasiado poderosa. La materia jamás logra agruparse. Las galaxias nunca nacen. Las estrellas jamás se encienden. El universo se convierte en un vacío congelado y muerto. Y sin embargo, omega es casi exactamente igual a 1. No más o menos. No aproximadamente. Ridículamente cerca. Cuando el satélite Planck terminó las mediciones más precisas del cosmos jamás realizadas, los resultados dejaron a muchos científicos sin palabras. El universo era plano con una precisión absurda. Tan absurda que parecía estadísticamente imposible. Y aquí es donde la historia se vuelve extraña. Porque la planitud del universo no es estable. No es un estado natural. Es como intentar equilibrar un lápiz sobre su punta perfecta. El más pequeño movimiento lo hace caer. Eso significa que, si el universo comenzó apenas ligeramente desequilibrado, hoy no existiría nada. Ni estrellas. Ni galaxias. Ni tú viendo este vídeo. La diferencia entre un universo habitable y uno completamente muerto era increíblemente pequeña. Y cuando los físicos hicieron los cálculos hacia atrás, descubrieron algo que todavía hoy incomoda a la cosmología moderna. En el primer instante del tiempo, omega debía ser exacto con una precisión de una parte entre 10 elevado a la 62. Un 1 seguido por 62 ceros. Es difícil comprender un número así. Nuestro cerebro simplemente no evolucionó para imaginar semejante precisión. Pero piensa en esto. Sería como disparar un proyectil a través de miles de millones de galaxias y acertar un único átomo invisible en movimiento, repetidamente. Eso es lo preciso que debía ser el nacimiento del universo. Y ahí apareció el verdadero problema. Porque los físicos comenzaron a preguntarse algo incómodo. Si existían infinitas maneras de que el universo saliera mal, ¿por qué salió exactamente bien? ¿Por qué la realidad apareció calibrada con una exactitud tan monstruosa? Durante un tiempo, nadie tenía una respuesta convincente. Algunos incluso llegaron a pensar que el universo parecía diseñado. No necesariamente por una entidad consciente, pero sí por algún mecanismo desconocido que obligaba a las leyes físicas a organizarse de forma extremadamente específica. Y entonces apareció una teoría que cambió todo. La inflación cósmica. La inflación no fue una explosión convencional. De hecho, llamarla explosión se queda corto. Fue un episodio tan violento y extremo que prácticamente destruye cualquier comparación humana. Ocurrió apenas una fracción absurda de segundo después del comienzo del universo. Estamos hablando de algo entre 10 elevado a menos 36 y 10 elevado a menos 32 segundos. Un intervalo tan pequeño que escribirlo ya parece ridículo. Pero durante ese instante, el espacio explotó exponencialmente. No materia. No galaxias. El propio espacio. El universo creció más rápido que la velocidad de la luz. Y sí, eso suena imposible, pero la relatividad solo limita el movimiento dentro del espacio. El espacio mismo puede expandirse tan rápido como quiera. Y lo hizo.
Algunos modelos sugieren que el universo aumentó su tamaño por un factor de 10 elevado a la 26. Otros dicen que incluso mucho más. Para entender la escala de esa locura, imagina tomar un átomo diminuto y expandirlo hasta hacerlo más grande que el universo observable completo. Eso es lo que ocurrió. La inflación aplastó cualquier curvatura inicial del cosmos. Cualquier irregularidad quedó estirada hasta volverse invisible. Y de pronto, el problema de la planitud desaparecía. Parecía la solución perfecta. Pero había un detalle. Uno enorme. La inflación no solo expandió nuestra región del espacio. Expandió todo. Y eso significa que las zonas que alguna vez estuvieron cerca de nosotros fueron lanzadas tan lejos que jamás podremos verlas otra vez. Nunca. Ni aunque la humanidad sobreviviera billones de años. Ni aunque construyéramos telescopios del tamaño de galaxias. La luz simplemente jamás llegará hasta aquí. Y eso cambia completamente cómo debemos imaginar el universo. Porque el universo observable no es el universo completo. Es apenas una burbuja. Una pequeña región dentro de algo mucho más grande. Muchísimo más grande. Piensa en el horizonte del océano. Desde una playa, parece que el mar termina en una línea lejana. Pero sabemos que no es el final del océano. Solo es el límite de lo que podemos ver. El universo observable funciona igual. La luz ha tenido 13.800 millones de años para viajar desde el Big Bang. Eso significa que únicamente podemos observar regiones cuya luz logró alcanzarnos durante ese tiempo. Pero más allá de ese horizonte, el espacio continúa. Y probablemente continúa para siempre. Eso significa que podrían existir regiones completas del cosmos totalmente desconectadas de nosotros. Galaxias imposibles de detectar. Estructuras gigantescas que jamás veremos. Y quizá leyes físicas diferentes. Y aquí es donde la cosmología moderna empieza a rozar ideas que parecen ciencia ficción. Porque algunos físicos comenzaron a sospechar algo todavía más extremo. ¿Y si nuestro universo no es único? La teoría de inflación eterna propone que la expansión inflacionaria jamás terminó realmente. Solo se detuvo localmente en ciertas regiones. Como la nuestra. Imagina agua hirviendo. Las burbujas aparecen dentro del líquido, crecen y se separan unas de otras. Cada burbuja sería un universo distinto. Con diferentes propiedades. Diferentes constantes físicas. Diferentes destinos. Y quizá, diferentes formas de vida. En algunos universos, la gravedad podría ser demasiado fuerte. Las estrellas colapsarían casi instantáneamente. En otros, la gravedad sería tan débil que jamás se formarían galaxias. Algunos podrían expandirse demasiado rápido. Otros podrían morir segundos después de nacer. Y en medio de esa inmensidad estadística absurda, existiría accidentalmente un pequeño grupo de universos capaces de albergar observadores conscientes. Universos como el nuestro. Esto se conoce como el principio antrópico. Y aunque suene simple, sus implicaciones son inquietantes. Porque tal vez el universo no fue ajustado para nosotros. Tal vez nosotros solo aparecimos en el raro universo donde era posible existir. Pero la inflación eterna trae otro problema. Uno que rompe completamente la intuición humana. El infinito. Porque si el espacio realmente es infinito, entonces las combinaciones posibles eventualmente se repiten. Y eso incluye galaxias, planetas, civilizaciones, incluso personas. Sí, eso significa que podría existir otra versión exacta de ti en algún lugar inimaginablemente lejano del cosmos. Otra Tierra. Otro vídeo como este. Otra persona sentada exactamente igual que tú en este momento. Pero tomando decisiones diferentes. Es una consecuencia matemática perturbadora del infinito. Si las partículas pueden organizarse de una cantidad finita de maneras dentro de una región determinada, entonces un universo infinito eventualmente repite configuraciones. No es filosofía. Es estadística. Y cuanto más lejos lleves esa idea, más extraña se vuelve. Porque podría existir una versión de ti que jamás hizo clic en este vídeo. Otra que vive una vida completamente distinta. Otra que jamás nació. Y aunque esas distancias son tan gigantescas que probablemente nunca exista contacto entre esas regiones, la simple posibilidad ya cambia cómo vemos nuestra existencia. Pero incluso eso podría no ser el límite. Porque todavía existe una pregunta que nadie ha logrado responder definitivamente. ¿El universo realmente es infinito? Durante décadas, los cosmólogos han intentado medir la curvatura total del espacio.
Y aunque los datos parecen indicar que el universo es plano, eso no garantiza necesariamente un infinito verdadero. Podría ser finito, pero sin bordes. Como la superficie de una esfera. Si caminaras sobre la Tierra durante suficiente tiempo en línea recta, eventualmente regresarías al punto inicial. Algunos modelos sugieren que el universo podría comportarse igual, pero en dimensiones mucho más complejas. Eso significa que el espacio podría doblarse sobre sí mismo de formas imposibles de visualizar. Y honestamente, aquí el cerebro humano comienza a romperse un poco. Porque estamos intentando imaginar geometrías que evolucionaron muy lejos de nuestra experiencia biológica cotidiana. Nuestros cerebros fueron diseñados para sobrevivir en sabanas africanas. No para comprender estructuras multidimensionales de escala cosmológica. Y aún así, seguimos intentando. Seguimos empujando las matemáticas hasta regiones donde la intuición deja de funcionar. Y cuanto más lejos llegan las ecuaciones, más extraña parece la realidad. Porque algunos físicos creen que el universo podría ser matemáticamente inevitable. No creado. No diseñado. Inevitable. La idea suena casi absurda al principio. Pero el razonamiento es fascinante. Si existen infinitos universos posibles, entonces eventualmente aparecerán todas las configuraciones compatibles con las leyes matemáticas fundamentales. Eso incluye universos capaces de generar observadores. En otras palabras, nosotros no vivimos en un universo especial. Vivimos en uno de los pocos donde alguien podía hacer la pregunta. Y eso cambia completamente la forma en que entendemos el ajuste fino cósmico. Quizá el universo parece perfectamente calibrado porque, en los universos donde no lo está, no existe nadie capaz de notarlo. Es una idea elegantemente incómoda. Y también profundamente perturbadora. Porque elimina parcialmente la sensación de centralidad humana. No somos el objetivo del cosmos. Somos un efecto secundario estadístico. Una fluctuación consciente dentro de una estructura absurdamente grande. Pero incluso después de todo esto, todavía queda un problema. Uno que los físicos aún no logran resolver completamente. ¿Qué había antes de la inflación? Porque aunque la inflación explique por qué el universo observable parece tan uniforme y plano, no explica por qué comenzó la inflación. ¿Qué inició el proceso? ¿Qué existía antes? Silencio. Las ecuaciones simplemente se rompen. Y ahí es donde la física moderna golpea un muro. La relatividad general describe perfectamente galaxias, agujeros negros y expansión cósmica. Pero cuando retrocedemos hasta los primeros instantes absolutos del universo, aparece la mecánica cuántica. Y ambas teorías dejan de encajar. Es como si tuviéramos dos piezas maestras de ingeniería cósmica, incapaces de conectarse entre sí. Por eso los físicos buscan desesperadamente una teoría cuántica de la gravedad. Algo que unifique ambas visiones. Algo que explique qué ocurrió realmente en el nacimiento del cosmos. Y algunas de esas teorías son todavía más extrañas. La teoría de cuerdas propone dimensiones adicionales invisibles. La gravedad cuántica de bucles sugiere que el espacio-tiempo podría estar formado por unidades discretas. Algunos modelos incluso plantean que el Big Bang no fue un comienzo, sino un rebote después de un universo anterior. Y sí, eso significaría que nuestro cosmos podría ser parte de un ciclo eterno de nacimientos y colapsos. Pero cuanto más profundizamos en estas ideas, más evidente se vuelve algo. El universo no se parece en nada a la imagen simple que teníamos hace apenas un siglo. Ya no vivimos en un cosmos pequeño y comprensible. Vivimos dentro de una estructura posiblemente infinita, donde la mayor parte de la realidad jamás será observable. Donde podrían existir otros universos. Otras versiones de nosotros. O regiones completas del espacio permanentemente desconectadas de nuestra existencia. Y quizá lo más extraño de todo, es que el universo permitió la aparición de criaturas conscientes capaces de descubrirlo. Eso es lo verdaderamente impactante. Porque durante casi toda la historia cósmica, el universo fue oscuridad. Miles de millones de años de expansión silenciosa. Y luego, en una pequeña roca orbitando una estrella ordinaria dentro de una galaxia promedio, la materia comenzó a pensar. Átomos que aprendieron astronomía. Polvo estelar haciendo preguntas sobre estrellas. Y honestamente, eso podría ser más improbable que cualquier otra cosa que hemos mencionado. Porque incluso si el universo es infinito, incluso si existen incontables galaxias, la consciencia sigue siendo uno de los fenómenos más misteriosos de toda la realidad. Todavía no entendemos completamente cómo surge. Ni por qué existe.
ni si somos algo excepcional o algo común. Y eso significa que el verdadero misterio quizá no sea el tamaño del universo, ni la inflación, ni el multiverso. Tal vez el verdadero misterio es porque la realidad desarrolló la capacidad de observarse a sí misma. Porque las leyes físicas permitieron que surgieran cerebros capaces de contemplar el infinito. Porque, al final, cada telescopio que construimos, cada ecuación, cada teoría, es simplemente el universo intentando entender qué es. Y quizá jamás lleguemos al final. Quizá siempre exista otro horizonte más allá. Otra capa. Otra pregunta. Otra región inaccesible escondida detrás de la expansión del espacio. Pero tal vez eso es exactamente lo que hace que todo esto sea tan fascinante. El hecho de que nunca podremos verlo todo. Nunca podremos comprender completamente la totalidad de la realidad. Siempre habrá algo oculto más allá de nuestros límites. Y aún así seguimos mirando hacia arriba. Seguimos calculando. Seguimos intentando descifrar que DMN es realmente este lugar. Porque incluso si el universo observable contiene 2 billones de galaxias, podría seguir siendo solo una pequeña grieta en algo infinitamente mayor. Y la parte más inquietante es que probablemente jamás veremos el resto. Y mientras más aprendemos sobre el universo, más evidente se vuelve que apenas entendemos una fracción de lo que realmente está ocurriendo. Porque incluso después de descubrir la inflación, el problema de la planitud y la posibilidad del multiverso, apareció otra anomalía gigantesca. Una que hizo que muchos físicos empezaran a sospechar que el cosmos es todavía más extraño de lo que imaginábamos. La energía oscura. Durante siglos, la humanidad asumió algo lógico. Que la gravedad, tarde o temprano, comenzaría a frenar la expansión del universo. Parecía inevitable. Después de todo, cada galaxia atrae gravitacionalmente a las demás. Toda la materia del cosmos tira hacia adentro. Así que la expansión debería desacelerarse con el tiempo. Pero en 1998 ocurrió algo completamente inesperado. 2 equipos de astrónomos observaron supernovas extremadamente lejanas para medir cómo se expandía el universo en el pasado. Y lo que encontraron dejó a la comunidad científica en shock. La expansión no estaba frenándose. Estaba acelerándose. El universo no solo crecía. Cada vez crecía más rápido. Y nadie entendía por qué. Era como lanzar una pelota al aire y descubrir que, en lugar de caer, comienza a subir todavía más rápido por sí sola. Las ecuaciones simplemente no cuadraban. Algo invisible estaba empujando el espacio hacia afuera. Algo gigantesco. Algo que hoy llamamos energía oscura. Y aquí viene la parte realmente perturbadora. Nadie sabe qué es. No sabemos de dónde proviene. No sabemos por qué existe. Y lo peor de todo, representa aproximadamente el 70% del universo. Piensa en eso por un segundo. Toda la materia que vemos. Estrellas. Galaxias. Planetas. Agujeros negros. Nebulosas. Tú. Yo. Todo eso representa menos del 5% del cosmos. El resto está compuesto por materia oscura y energía oscura, 2 fenómenos que literalmente no entendemos del todo. Eso significa que la humanidad construyó toda su civilización dentro de un universo compuesto principalmente por cosas invisibles y desconocidas. Y cuanto más intentamos entenderlas, más extrañas se vuelven las respuestas. Porque algunos modelos sugieren que la energía oscura jamás dejará de acelerar la expansión. Nunca. Las galaxias comenzarán a separarse cada vez más rápido. Las distancias crecerán hasta volverse absurdas. Eventualmente, el cielo nocturno desaparecerá. Sí. Desaparecerá. Dentro de billones de años, las galaxias lejanas estarán tan distantes que su luz jamás alcanzará otras regiones del cosmos. Los futuros observadores verán únicamente su galaxia local flotando en oscuridad absoluta. No tendrán evidencia observable del Big Bang, ni de la expansión cósmica, ni de las otras galaxias. El universo visible se encogerá alrededor de ellos hasta convertir el cosmos en una prisión negra y silenciosa. Y eso significa algo inquietante. Nosotros vivimos en una época extremadamente especial. Una época donde todavía podemos ver el universo. Donde todavía quedan rastros visibles del origen cósmico. Donde aún es posible estudiar la expansión antes de que el horizonte cosmológico borre lentamente toda evidencia. Y honestamente, eso es extraño. Porque de nuevo parece que estamos apareciendo en un momento absurdamente conveniente de la historia cósmica. Pero eso no era todo. Porque mientras los científicos estudiaban la energía oscura,
apareció otra posibilidad aún más aterradora. El Big Rip. La gran ruptura. Algunos modelos sugieren que, si la energía oscura aumenta con el tiempo, llegará un momento donde la expansión será tan brutal que comenzará a vencer todas las fuerzas fundamentales del universo. Primero se separarían las galaxias. Luego los sistemas solares. Después los planetas. Y finalmente, los propios átomos. El espacio se expandiría tan violentamente que literalmente desgarraría la realidad. Cada estructura física quedaría destruida. La materia dejaría de existir como la conocemos. Y aunque todavía no sabemos si eso ocurrirá realmente, el simple hecho de que las ecuaciones lo permitan ya resulta escalofriante. Porque demuestra algo importante. El universo no es estable. Nunca lo fue. Vivimos dentro de una estructura dinámica, violenta y profundamente extraña. Una estructura donde incluso las leyes físicas parecen estar constantemente empujando los límites de lo posible. Y aquí es donde muchas personas empiezan a sentir algo incómodo. Una sensación difícil de describir. Porque cuanto más entendemos el cosmos, menos central parece la humanidad. Durante miles de años creímos que la Tierra era el centro del universo. Luego descubrimos que orbitábamos una estrella común. Después entendimos que esa estrella vive en una galaxia promedio entre cientos de miles de millones. Y ahora sospechamos que incluso nuestro universo podría ser apenas una burbuja diminuta dentro de algo infinitamente mayor. Cada descubrimiento nos hace más pequeños. Pero curiosamente, también hace más extraordinaria nuestra existencia. Porque, de alguna manera, dentro de toda esta inmensidad absurda, apareció consciencia. Apareció inteligencia. Surgieron criaturas capaces de construir aceleradores de partículas, telescopios espaciales y teorías matemáticas para estudiar el nacimiento del tiempo mismo. Y eso sigue siendo uno de los mayores misterios de todos. Porque la física puede explicar galaxias. Puede describir agujeros negros. Puede modelar la expansión cósmica. Pero todavía no logra responder completamente algo aparentemente simple. ¿Por qué existe experiencia consciente? ¿Por qué el universo no es simplemente materia moviéndose mecánicamente sin observadores? ¿Por qué existen seres capaces de sentir miedo, curiosidad o asombro al mirar las estrellas? Algunos científicos creen que la consciencia eventualmente será explicada como un fenómeno emergente normal de la complejidad biológica. Otros sospechan que todavía falta una pieza gigantesca de la realidad. Y aquí es donde las teorías comienzan a volverse todavía más radicales. Porque ciertos físicos y filósofos empezaron a preguntarse si la consciencia podría estar más conectada con la estructura fundamental del universo de lo que imaginamos. No como magia. No como algo sobrenatural. Sino como una propiedad todavía desconocida de la realidad. Roger Penrose, por ejemplo, llegó a proponer que la consciencia podría involucrar efectos cuánticos extremadamente profundos dentro del cerebro humano. Otros investigadores han sugerido que el universo podría comportarse más como un sistema de información gigantesco que como una máquina puramente material. Y aunque muchas de estas ideas siguen siendo especulativas, muestran algo fascinante. La ciencia todavía está muy lejos de comprender completamente qué es la realidad. Porque honestamente, cuanto más profundizamos, más parece que el universo guarda secretos en cada nivel. Secretos escondidos detrás de las galaxias. Detrás del tiempo. Detrás de las partículas. Incluso detrás de la propia percepción humana. Y quizá eso explica por qué tantas personas sienten una mezcla extraña de fascinación y miedo al pensar en el cosmos. Porque el universo no se comporta como un lugar diseñado para nuestra comodidad psicológica. Es inmenso. Frío. Silencioso. Indiferente. Y aún así, increíblemente hermoso. Hay algo casi imposible en el hecho de que la materia haya desarrollado la capacidad de contemplar su propia existencia. De mirar hacia arriba y preguntarse qué hay más allá del horizonte observable. Porque al final, eso es exactamente lo que estamos haciendo ahora mismo. Intentando mirar más allá del límite. Intentando descubrir si existe algo fuera de nuestra burbuja cósmica. Intentando entender por qué las leyes físicas son como son. Y quizá jamás obtengamos todas las respuestas. Tal vez ciertas partes de la realidad permanezcan eternamente ocultas. No porque seamos poco inteligentes, sino porque existen límites físicos absolutos sobre lo que puede observarse desde nuestra posición dentro del espacio-tiempo. Y eso podría ser la idea más inquietante de todas. El hecho de que el universo completo quizás sea literalmente imposible de conocer. Que existan regiones inaccesibles para siempre.
Información perdida detrás de horizontes cosmológicos eternos. Verdades que jamás podremos verificar sin importar cuánto avance nuestra tecnología. Pero incluso si eso es cierto, seguimos buscando. Seguimos construyendo telescopios más grandes. Detectores más precisos. Ecuaciones más profundas. Porque algo dentro de nosotros necesita entender. Necesita saber qué es este lugar. Y tal vez esa curiosidad sea una de las cosas más extraordinarias que el universo haya producido jamás. Porque, en un cosmos lleno de vacío y oscuridad, la consciencia parece actuar como pequeñas chispas temporales intentando iluminar lo desconocido. Y quizá eso sea lo más cercano que tendremos a un propósito cósmico. Seguir mirando hacia arriba aunque sepamos que nunca veremos el final. Y quizá lo más extraño de todo, es que mientras más observamos el universo, más parece que la realidad está escondiendo algo. Algo gigantesco. Porque durante décadas, los científicos pensaron que las galaxias se comportaban de acuerdo con las leyes normales de la gravedad. Parecía lógico. Ves estrellas, calculas su masa, aplicas física y obtienes el movimiento esperado. Pero cuando comenzaron a medir la velocidad real de las galaxias, apareció un problema imposible. Las estrellas exteriores giraban demasiado rápido. Muchísimo más rápido de lo que deberían. Según las ecuaciones, esas galaxias tendrían que haberse despedazado hace miles de millones de años. Y sin embargo seguían intactas. Era como ver un carrusel girando tan rápido que debería salir volando, pero permaneciendo perfectamente unido por una fuerza invisible. Al principio, muchos pensaron que los cálculos estaban mal. Otros creyeron que quizá Einstein necesitaba correcciones. Pero cuanto más observaban, más evidente se volvía algo inquietante. Había masa oculta en el universo. Cantidades absurdas de masa invisible rodeando galaxias completas. Algo que no emitía luz. No reflejaba luz. No interactuaba normalmente con la materia. Pero cuya gravedad estaba literalmente moldeando el cosmos. Y así nació una de las ideas más misteriosas de toda la física moderna. La materia oscura. Hoy sabemos que las galaxias están atrapadas dentro de enormes halos invisibles de esta sustancia desconocida. Sin ella, probablemente las estructuras cósmicas jamás habrían llegado a formarse. La gravedad normal no habría sido suficiente para mantener unido el universo primitivo. Eso significa que la humanidad, las estrellas y las galaxias podrían existir gracias a algo que todavía no entendemos completamente. Algo invisible dominando silenciosamente el cosmos desde las sombras. Y honestamente, eso suena casi como terror cósmico. Porque estamos hablando de una entidad gravitacional gigantesca que atraviesa nuestro planeta constantemente y que, aún así, apenas podemos detectar. En este mismo instante, billones de partículas de materia oscura podrían estar atravesando tu cuerpo sin dejar rastro alguno. Y lo más inquietante es esto, llevamos décadas buscándola desesperadamente. Construimos detectores subterráneos gigantescos. Laboratorios enterrados bajo montañas. Experimentos ultraprecisos protegidos de radiación cósmica. Y aún así, todavía no sabemos exactamente qué es. Algunos físicos creen que está compuesta por partículas completamente nuevas. Otros sospechan que podría tratarse de agujeros negros primordiales nacidos poco después del Big Bang. Incluso hay teorías más radicales que sugieren que nuestra comprensión de la gravedad podría estar incompleta. Pero sin importar cuál sea la respuesta final, una cosa ya quedó clara. El universo visible es apenas la superficie de algo mucho más profundo. Y cuanto más investigamos, más parece que vivimos rodeados de estructuras invisibles que apenas comenzamos a comprender. Pero entonces apareció otro descubrimiento todavía más extraño. Uno que hizo que muchos científicos empezaran a preguntarse si el universo podría ser mucho más matemático de lo que aparenta. La mecánica cuántica ya era suficientemente perturbadora por sí sola. Partículas apareciendo y desapareciendo. Sistemas existiendo en múltiples estados simultáneamente. Entrelazamiento cuántico conectando partículas separadas por enormes distancias. Todo eso ya desafiaba completamente la intuición humana. Pero había algo aún más raro escondido dentro de esas ecuaciones. El observador parecía importar. En ciertos experimentos, las partículas no adoptaban propiedades definidas hasta el momento exacto de la medición. Como si la realidad permaneciera indecisa hasta ser observada. Y sí, eso abrió una de las discusiones más polémicas de toda la historia científica. ¿La consciencia influye de alguna manera en la realidad física? Ahora bien, aquí es importante ser cuidadosos.
Muchísimas personas exageran o malinterpretan la mecánica cuántica. La mayoría de físicos no cree que el pensamiento humano cree el universo como suelen afirmar ciertos gurús de Internet. Pero incluso eliminando todas las exageraciones, la mecánica cuántica sigue siendo profundamente extraña. Porque el universo, en sus niveles más fundamentales, no parece funcionar como una máquina clásica. Funciona mediante probabilidades, superposiciones, estados indefinidos. Y eso llevó a algunos científicos a una idea radical. Tal vez la realidad que experimentamos no sea tan sólida como creemos. Tal vez lo que llamamos mundo físico sea simplemente una manifestación estable emergiendo de algo mucho más abstracto. Información, matemáticas, campos cuánticos invisibles. Y aquí es donde muchas personas comienzan a sentir vértigo existencial. Porque el universo deja de parecer un lugar tangible y empieza a sentirse como una estructura extrañamente conceptual. Como si la realidad estuviera construida sobre reglas mucho más profundas que nuestra percepción cotidiana. Algunos físicos incluso llegaron a plantear hipótesis que parecen salidas de ciencia ficción. La hipótesis holográfica, por ejemplo. Una idea tan absurda que todavía hoy resulta difícil de procesar mentalmente. Según ciertos modelos derivados de agujeros negros y teoría cuántica, toda nuestra realidad tridimensional podría ser equivalente a información codificada sobre una superficie bidimensional lejana. En otras palabras, el universo podría funcionar como una especie de holograma cósmico. Y aunque esto no significa que vivamos literalmente dentro de una simulación digital estilo película, sí implica algo igual de extraño. Lo que percibimos como espacio tridimensional podría no ser fundamental. Podría emerger de estructuras más profundas que todavía no entendemos. Y cuanto más avanzan las ecuaciones modernas, más veces aparece esa palabra incómoda, información. Algunos físicos ya no describen el universo únicamente como materia y energía. Lo describen como información procesándose constantemente. Como si la realidad fuera, en cierto sentido, computacional. Y honestamente, eso cambia completamente cómo vemos nuestra existencia. Porque si el espacio, el tiempo y la materia emergen de reglas más profundas, entonces nuestra intuición cotidiana podría ser apenas una ilusión biológica útil para sobrevivir. No para entender el cosmos. Y quizá eso explique por qué el universo parece tan imposible cuando lo observamos de cerca. Porque nuestros cerebros nunca evolucionaron para comprender agujeros negros evaporándose lentamente mediante radiación cuántica. Ni inflación eterna. Ni dimensiones adicionales. Ni partículas existiendo en varios estados simultáneamente. Evolucionamos para detectar depredadores entre árboles. Nada más. Y aún así, de alguna manera, logramos construir matemáticas capaces de explorar el nacimiento del universo. Eso por sí solo ya parece milagroso. Porque incluso ahora, mientras escuchas esto, probablemente tu cerebro esté intentando desesperadamente convertir estas ideas en imágenes comprensibles. Pero muchas de ellas simplemente no pueden visualizarse completamente. Son demasiado grandes. Demasiado abstractas. Demasiado lejanas de la experiencia humana. Y quizá ahí está precisamente la razón por la que el cosmos genera tanto asombro. Porque cada vez que creemos entenderlo, aparece otra capa todavía más profunda. Otro misterio. Otra anomalía. Otra grieta en nuestra comprensión de la realidad. Y honestamente, puede que nunca lleguemos al fondo. Tal vez el universo sea demasiado complejo para cualquier civilización biológica. Tal vez siempre existan límites imposibles de superar. O quizá apenas estamos en el comienzo de algo mucho más grande. Porque si miras la historia humana, resulta casi ridículo cuanto hemos descubierto en apenas unos siglos. Pasamos de observar estrellas con los ojos desnudos, a detectar ondas gravitacionales producidas por agujeros negros chocando a miles de millones de años luz. Descubrimos galaxias. Expansión cósmica. Agujeros negros supermasivos. Exoplanetas. Radiación del Big Bang. Todo eso ocurrió en un intervalo diminuto comparado con la edad del universo. Así que imagina lo que podríamos descubrir dentro de 1000 años. O 10.000. Si la humanidad sobrevive el tiempo suficiente, quizá lleguemos a responder preguntas que hoy parecen imposibles. Quizá entendamos finalmente qué ocurrió antes del Big Bang. ¿Qué es realmente la materia oscura? O si existen otros universos más allá del nuestro. Pero incluso si logramos resolver todos esos misterios, probablemente aparecerán otros nuevos. Porque así parece funcionar el cosmos. Cada respuesta abre puertas todavía más extrañas.
Y tal vez eso sea exactamente lo que hace tan fascinante nuestra existencia. El hecho de vivir en un universo que jamás deja de sorprendernos. Un universo donde la realidad parece más grande, más profunda y más extraña de lo que cualquier mente humana imaginó jamás. Y quizá el verdadero privilegio de estar vivos no sea entender completamente el cosmos, sino tener la oportunidad de contemplarlo aunque sea por un instante. Y aun con todo eso, todavía existe una pregunta que incomoda incluso a los físicos más brillantes del planeta. Una pregunta tan simple que parece infantil, pero tan profunda que podría cambiar por completo nuestra comprensión de la realidad. ¿Por qué existen leyes físicas? Porque normalmente damos por sentado que el universo simplemente funciona. La gravedad atrae. La luz viaja a cierta velocidad. Las partículas obedecen ecuaciones específicas. Pero si te detienes a pensarlo por un momento, la situación es extrañísima. ¿Por qué existen reglas tan precisas? ¿Por qué las constantes fundamentales tienen exactamente esos valores? Porque si modificas algunas de ellas incluso ligeramente, el universo se rompe. Literalmente. Si la fuerza nuclear fuerte fuera apenas un poco más débil, los átomos complejos jamás podrían formarse. Si fuera más fuerte, las estrellas consumirían su combustible demasiado rápido. Si la gravedad cambiara mínimamente, las galaxias podrían no existir. Si la constante cosmológica fuera distinta, el universo habría colapsado o se habría expandido demasiado rápido para permitir vida. Todo parece ajustado con una precisión aterradora. Y cuanto más descubrimos sobre física, más delicado parece el equilibrio cósmico. Algunos científicos intentan explicarlo mediante el multiverso. Si existen infinitos universos con parámetros diferentes, eventualmente aparecerá uno compatible con observadores conscientes. Nosotros simplemente vivimos ahí. Pero otros físicos consideran que esa respuesta resulta insatisfactoria. Porque desplaza el misterio sin eliminarlo realmente. Incluso si existen infinitos universos, todavía queda la pregunta original. ¿Por qué existen las reglas matemáticas capaces de producir esos universos? Y aquí es donde las cosas empiezan a entrar en territorio verdaderamente filosófico. Porque algunos investigadores sospechan que las matemáticas no son simplemente una herramienta humana para describir el cosmos. Tal vez las matemáticas son el cosmos. Max Tegmark, por ejemplo, propuso una idea radical conocida como la hipótesis del universo matemático. Según esta visión, la realidad física no obedece matemáticas. La realidad física literalmente es una estructura matemática. Eso significaría que todo lo que existe, galaxias, agujeros negros, tiempo, espacio e incluso nosotros, sería parte de una gigantesca arquitectura matemática autoexistente. Y honestamente, esa idea resulta tan elegante como perturbadora. Porque implica que el universo no necesita una razón externa para existir. Las estructuras matemáticas simplemente existen por sí mismas. Pero si eso es cierto, entonces podrían existir incontables realidades matemáticamente posibles. Algunas completamente diferentes a la nuestra. Universos donde el tiempo funciona distinto. Donde existen más dimensiones espaciales. Donde la causalidad misma podría comportarse de formas imposibles de imaginar. Y otra vez aparece la sensación incómoda de que nuestra realidad quizás sea apenas una pequeña región dentro de algo infinitamente más vasto. Pero entonces surge otra pregunta todavía más inquietante. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? Parece una pregunta filosófica sencilla. Pero cuanto más la analizas, más extraña se vuelve. Porque nada auténtica quizás sea imposible. En mecánica cuántica, incluso el vacío absoluto no está realmente vacío. El espacio aparentemente vacío hierve constantemente con fluctuaciones cuánticas. Partículas virtuales aparecen y desaparecen continuamente. Energía emergiendo espontáneamente durante intervalos diminutos de tiempo. El vacío cuántico parece más un océano invisible de actividad frenética que una auténtica ausencia. Y algunos físicos comenzaron a preguntarse algo extraordinario. ¿Podría el universo haber surgido espontáneamente de una fluctuación cuántica? ¿Podría la existencia misma ser una consecuencia natural de las leyes cuánticas? Lawrence Krauss llegó a argumentar algo parecido. Que nada podría ser inherentemente inestable. Que los universos podrían aparecer espontáneamente bajo ciertas condiciones físicas. Pero incluso esa idea deja preguntas abiertas. Porque si el vacío cuántico tiene leyes, entonces no es verdadera nada. Sigue siendo algo. Sigue existiendo una estructura matemática subyacente.
Y así el misterio continúa retrocediendo cada vez más lejos. Como si la realidad se negara permanentemente a revelar una respuesta definitiva. Y quizá eso sea precisamente lo más fascinante del universo. Que cada vez que creemos haber llegado al fondo, descubrimos otra capa todavía más profunda. Porque honestamente, piensa en lo absurdo de nuestra situación. Somos criaturas biológicas viviendo sobre una roca diminuta orbitando una estrella común dentro de una galaxia promedio, intentando comprender la totalidad de la existencia. Y aún así lo intentamos. Construimos ecuaciones. Lanzamos telescopios al espacio. Detectamos partículas invisibles. Medimos la radiación residual del Big Bang. Todo eso mientras vivimos apenas unas décadas dentro de un cosmos de miles de millones de años. Y lo más increíble es que realmente hemos conseguido entender cosas reales sobre el universo. Descubrimos que las estrellas funcionan mediante fusión nuclear. Que el espacio se expande. Que el tiempo puede deformarse. Que los agujeros negros existen. Que las galaxias chocan. Que los átomos nacieron dentro de estrellas antiguas. Cada uno de esos descubrimientos habría parecido magia absoluta para cualquier civilización pasada. Y sin embargo, seguimos sintiendo que apenas estamos comenzando. Porque todavía existen enormes vacíos en nuestra comprensión. No sabemos qué ocurrió antes del Big Bang. No entendemos completamente la gravedad cuántica. Ignoramos qué son realmente la materia oscura y la energía oscura. Ni siquiera comprendemos completamente cómo surge la consciencia humana. Y eso significa que la imagen actual del universo probablemente está incompleta. Muchísimo más incompleta de lo que imaginamos. Dentro de 100 años, muchas de nuestras teorías actuales quizá parecerán primitivas. Igual que hoy miramos antiguos modelos geocéntricos y nos parecen ingenuos. Tal vez futuras civilizaciones descubrirán dimensiones ocultas, nuevas partículas o principios físicos todavía desconocidos. Quizá aprendan a manipular el espacio-tiempo. Quizá encuentren formas de observar regiones actualmente inaccesibles del cosmos. O quizá descubran algo todavía más impactante. Que el universo observable completo es apenas una estructura microscópica dentro de un sistema mucho mayor. Y honestamente, algunos indicios ya apuntan en esa dirección. Porque las matemáticas modernas siguen sugiriendo una y otra vez que lo observable no representa la totalidad de la realidad. La inflación apunta más allá del horizonte visible. La mecánica cuántica sugiere niveles ocultos de información. El principio holográfico cuestiona la naturaleza del espacio mismo. Y las teorías del multiverso destruyen completamente la idea de un único cosmos aislado. Todo parece empujar hacia la misma conclusión incómoda. La realidad es muchísimo más grande de lo que nuestros sentidos pueden percibir. Y probablemente muchísimo más extraña también. Pero tal vez ahí reside precisamente la belleza de todo esto. En el hecho de que el universo conserve misterio. Que aún existan preguntas gigantescas esperando respuestas. Porque imagina un cosmos completamente comprendido. Sin incógnitas. Sin horizontes. Sin secretos ocultos detrás de las estrellas. Sería intelectualmente muerto. Y quizá por eso la curiosidad humana resulta tan poderosa. Porque evolucionamos dentro de un universo que constantemente nos obliga a mirar más lejos. Más profundo. Más allá del límite anterior. Cada generación hereda preguntas que parecían imposibles para la anterior. Y luego descubre nuevas todavía más difíciles. Es casi como si la realidad estuviera diseñada para ser explorada eternamente. No porque exista necesariamente un propósito cósmico consciente, sino porque la complejidad del universo parece inagotable. Y tal vez eso sea lo más cercano que tendremos a un significado universal. Seguir buscando. Seguir preguntando. Seguir observando el cielo aunque sepamos que probablemente jamás veremos el panorama completo. Porque incluso si nunca logramos entender la totalidad del cosmos, el simple hecho de intentarlo ya es algo extraordinario. Materia nacida en el corazón de estrellas antiguas desarrollando conciencia suficiente para cuestionar la naturaleza de la existencia. Honestamente, eso ya parece imposible. Y quizá algún día, dentro de miles o millones de años, otras inteligencias mirarán hacia atrás y verán nuestra época como el verdadero comienzo. El momento donde una pequeña especie sobre una roca insignificante empezó a descubrir que el universo era mucho más grande, más extraño y más misterioso de lo que jamás había imaginado. Y puede que nunca exista un final definitivo para esa búsqueda. Porque tal vez la realidad no tenga fondo. Tal vez siempre exista otra capa detrás de la siguiente.
Otro horizonte más allá del horizonte. Otra estructura escondida detrás de las ecuaciones actuales. Y si eso es cierto, entonces el universo no es simplemente un lugar. Es un misterio infinito aprendiendo lentamente a observarse a sí mismo. Y quizá la prueba más clara de que apenas entendemos el universo, es que todavía no sabemos qué ocurrirá al final de todo. Porque durante gran parte de la historia humana, las personas imaginaron el cosmos como algo eterno e inmutable. Un escenario fijo donde las estrellas simplemente existían para siempre. Pero la física moderna destruyó completamente esa ilusión. El universo tiene una historia. Tiene evolución. Y probablemente también tenga un destino final. La pregunta es ¿cuál? Y honestamente, todas las posibilidades son inquietantes. Durante décadas, muchos cosmólogos creyeron que el universo terminaría en un Big Crunch. Un colapso total donde la expansión eventualmente se frenaría y toda la materia comenzaría a caer nuevamente sobre sí misma. Las galaxias se acercarían. La temperatura subiría. El cosmos entero se comprimiría lentamente hasta regresar a una singularidad gigantesca. Casi como si el universo inhalara después de haber exhalado durante miles de millones de años. Y aunque esa idea ya resultaba aterradora, al menos tenía cierta simetría elegante. Un ciclo. Un regreso al origen. Pero entonces apareció la energía oscura, y todo cambió. Porque si la expansión continúa acelerándose, el final más probable ya no sería el colapso. Sería algo muchísimo más frío. Muchísimo más vacío. El Eat-Deat. La muerte térmica del universo. Un escenario tan silencioso y desolador que cuesta imaginarlo sin sentir una extraña incomodidad existencial. En ese futuro lejano, las galaxias estarán tan separadas que el cielo se volverá completamente negro. Las estrellas agotarán lentamente su combustible y morirán una por una. Algunas explotarán como supernovas. Otras colapsarán en enanas blancas, estrellas de neutrones o agujeros negros. Pero eventualmente, incluso las estrellas desaparecerán. El universo quedará dominado por restos oscuros flotando en una expansión interminable. Y después vendrá algo todavía más extraño. Porque incluso los agujeros negros, esas monstruosas cárceles gravitacionales capaces de devorar luz, tampoco son eternos. Stephen Hawking descubrió algo completamente inesperado en los años 70. Debido a efectos cuánticos, los agujeros negros emiten lentamente una radiación extremadamente débil. La radiación Hawking. Eso significa que, con suficiente tiempo, los agujeros negros comienzan a evaporarse. Lentamente. Ridículamente lento. Un agujero negro supermasivo podría tardar más tiempo en evaporarse del que ha existido el universo actual multiplicado incontables veces. Pero aún así, terminará desapareciendo. Y cuando el último agujero negro se evapore, el cosmos entrará en una etapa casi imposible de describir. No habrá estrellas. Ni planetas. Ni galaxias. Solo partículas extremadamente dispersas moviéndose dentro de un universo oscuro, frío y silencioso. Un océano infinito acercándose lentamente al equilibrio térmico absoluto. Y aquí aparece una idea profundamente perturbadora. En ese futuro lejano, el universo seguirá existiendo, pero probablemente ya no ocurrirá nada interesante jamás. Sin estructuras complejas. Sin vida. Sin observadores. Solo expansión eterna y oscuridad. Honestamente, es difícil pensar en algo más solitario que eso. Pero incluso este escenario podría no ser el final definitivo. Porque algunos físicos sospechan que las fluctuaciones cuánticas jamás desaparecen por completo. Incluso en un universo prácticamente muerto, podrían seguir ocurriendo eventos absurdamente improbables durante escalas infinitas de tiempo. Y aquí es donde la cosmología empieza a rozar niveles de rareza casi imposibles de aceptar mentalmente. Porque si el tiempo continúa eternamente, incluso sucesos increíblemente improbables eventualmente ocurren. Una y otra vez. Por puro azar estadístico. Eso incluye algo conocido como cerebros de Boltzmann. Sí, el nombre ya suena extraño. Pero la idea es todavía peor. Ludwig Boltzmann fue un físico que estudió entropía y probabilidad. Y una consecuencia extrema de sus ideas sugiere algo inquietante. En un universo infinito o eternamente duradero, las fluctuaciones aleatorias podrían eventualmente reorganizar partículas de formas extremadamente complejas. Incluso formando consciencias espontáneas temporales. En otras palabras, podrían aparecer cerebros autoconscientes flotando brevemente en el vacío por puro accidente cuántico. Con recuerdos falsos.
con percepciones momentáneas de realidad. Y luego desaparecerían nuevamente en el caos térmico. Suena completamente absurdo. Pero matemáticamente, no parece imposible. Y aquí viene la parte verdaderamente perturbadora. Algunos físicos señalaron que, si el universo dura eternamente, esos cerebros accidentales podrían llegar a ser más comunes que civilizaciones completas evolucionando normalmente como la nuestra. Eso llevaría a una conclusión escalofriante. Estadísticamente, podría ser más probable ser un cerebro de Boltzmann que un ser humano real evolucionado dentro de un universo coherente. Sí, eso significa que ciertos modelos cosmológicos terminan cuestionando incluso la naturaleza de nuestra propia experiencia consciente. Y aunque la mayoría de científicos considera que probablemente existe algún error o limitación en esos modelos, el simple hecho de que las ecuaciones permitan semejantes conclusiones demuestra algo importantísimo. La realidad es muchísimo más extraña de lo que nuestra intuición puede soportar cómodamente. Porque honestamente, piensa en cómo empezó todo este viaje. Mirando estrellas. Eso es todo. Durante miles de años, la humanidad simplemente observó puntos luminosos en el cielo nocturno. Y ahora estamos discutiendo inflación eterna, multiversos, hologramas cósmicos y cerebros apareciendo espontáneamente en el vacío cuántico. Cada paso hacia adelante nos llevó a preguntas todavía más desconcertantes. Y quizá eso nunca cambiará. Tal vez el conocimiento absoluto sea imposible. Tal vez el universo siempre conserve regiones ocultas detrás de límites fundamentales. Porque incluso la velocidad de la luz actúa como una barrera gigantesca separando partes del cosmos entre sí. La información no puede viajar instantáneamente. Eso significa que existen regiones cuya luz jamás llegará hasta nosotros. Lugares completamente inaccesibles para toda observación humana posible. Y eso plantea una idea inquietante. Puede que haya partes enteras de la realidad que literalmente nunca podremos conocer. No por falta de inteligencia. No por limitaciones tecnológicas. Sino porque las leyes físicas lo impiden. Y quizá ahí reside la verdadera humildad cósmica. Entender que la realidad completa podría ser muchísimo más grande que cualquier modelo que construyamos. Muchísimo más rica. Más compleja. Más extraña. Porque cada vez que creemos haber encontrado una respuesta definitiva, aparece otra grieta en nuestra comprensión. Otra anomalía. Otra pregunta gigantesca escondida detrás de las ecuaciones anteriores. Y aún así, seguimos avanzando. Seguimos explorando. Seguimos intentando descifrar qué es realmente este universo. Porque algo profundamente humano nos impulsa a buscar significado incluso dentro de la inmensidad más indiferente imaginable. Tal vez sea curiosidad. Tal vez supervivencia intelectual. O quizás simplemente asombro. Pero gracias a eso hemos conseguido cosas extraordinarias. Hemos medido la edad del cosmos. Detectado ondas gravitacionales. Fotografiado agujeros negros. Descubierto miles de exoplanetas orbitando estrellas lejanas. Todo eso en apenas un pequeño instante de historia cósmica. Y honestamente, si ya hemos llegado tan lejos, resulta aterrador imaginar lo que podríamos descubrir en el futuro. Quizá encontremos evidencia definitiva de otros universos. Quizá aprendamos a manipular el espacio-tiempo. Quizá descubramos nuevas formas de consciencia o nuevas leyes físicas todavía ocultas. O quizá comprendamos finalmente algo aún más importante. Que el universo no necesita tener un propósito externo para ser increíblemente hermoso. Porque al final, incluso dentro de toda esta inmensidad absurda, existe algo profundamente conmovedor en el hecho de que el cosmos haya producido seres capaces de contemplarlo. Seres capaces de sentir vértigo existencial mirando estrellas lejanas. Seres capaces de preguntarse por qué existe algo en lugar de nada. Y tal vez eso ya sea suficiente. Tal vez no necesitamos respuestas definitivas para encontrar significado en la búsqueda misma. Porque, en cierto sentido, cada pregunta que hacemos sobre el universo es también una pregunta sobre nosotros. Sobre qué significa existir. Sobre qué significa observar. Sobre qué significa ser consciente dentro de un cosmos aparentemente infinito. Y quizá nunca encontremos una respuesta final. Pero tal vez el verdadero valor siempre estuvo en seguir mirando hacia arriba, incluso sabiendo que el misterio jamás terminará. Y quizá eso es lo más impresionante de toda esta historia. Que, después de miles de años mirando el cielo, seguimos sin saber realmente qué es el universo. Creíamos vivir en el centro de todo, y descubrimos que orbitamos una estrella ordinaria. Creíamos que nuestra galaxia era única,
y encontramos cientos de miles de millones más. Pensábamos que el universo observable era la totalidad de la realidad, y ahora sospechamos que podría existir algo muchísimo mayor escondido más allá de nuestro horizonte cósmico. Cada descubrimiento destruyó una ilusión anterior. Y aún así, cada nueva respuesta abrió preguntas todavía más grandes. Porque ahora sabemos que la mayor parte del universo es invisible. Sabemos que el espacio puede expandirse más rápido que la luz. Sabemos que agujeros negros pueden evaporarse lentamente. Sabemos que el tiempo mismo puede deformarse. Y también sabemos algo profundamente inquietante. Que quizá jamás podremos ver la totalidad del cosmos. Puede que existan regiones eternamente inaccesibles. Universos completos desconectados para siempre de nuestra realidad observable. Secretos físicos escondidos detrás de horizontes que ninguna civilización podrá cruzar jamás. Y honestamente, eso cambia completamente cómo deberíamos ver nuestra existencia. Porque significa que vivimos dentro de un misterio muchísimo más grande de lo que cualquier generación humana imaginó anteriormente. Un misterio donde la realidad parece extenderse infinitamente más allá de nuestros sentidos, más allá de nuestra intuición y quizá incluso más allá de nuestra capacidad de comprensión. Pero aún así seguimos intentando entenderlo. Seguimos construyendo telescopios. Seguimos enviando sondas al espacio. Seguimos creando ecuaciones para descifrar el origen del tiempo. Porque algo dentro de nosotros necesita saber. Necesita mirar hacia arriba y preguntarse qué hay más allá de la siguiente frontera. Y quizá esa sea una de las cosas más extraordinarias que existen en el universo. El hecho de que materia nacida dentro de estrellas antiguas haya desarrollado conciencia suficiente para cuestionar el cosmos que la creó. Porque al final, tú también eres parte de esta historia. Cada átomo de tu cuerpo nació hace miles de millones de años en el corazón de estrellas que explotaron mucho antes de que existiera la Tierra. Literalmente estás hecho de materia estelar contemplando el universo del que surgió. Y puede que eso sea lo más increíble de todo. Que, dentro de esta inmensidad aparentemente fría e indiferente, apareció algo capaz de experimentar asombro. Algo capaz de sentir curiosidad. Algo capaz de preguntarse por qué existe algo en lugar de nada. Quizá jamás descubramos todas las respuestas. Quizá el universo siempre conserve secretos ocultos detrás de nuevos horizontes. Pero tal vez eso sea exactamente lo que hace que esta búsqueda nunca pierda sentido. Porque mientras existan preguntas imposibles, siempre habrá otra frontera esperando ser explorada. Y tal vez el universo no sea simplemente un lugar lleno de galaxias y vacío. Tal vez sea el escenario más grande imaginable para una pregunta que todavía estamos aprendiendo a formular. Así que la próxima vez que mires el cielo nocturno, recuerda esto. Lo que estás viendo podría ser apenas una pequeña fracción de la realidad completa. Una diminuta grieta dentro de algo muchísimo más grande, más extraño y más misterioso de lo que la mente humana puede imaginar. Y quizá, justo ahora, más allá del límite observable, el universo siga extendiéndose hacia regiones que jamás veremos. Si te gustan estos temas sobre el cosmos, el universo y los misterios más inquietantes de la realidad, suscríbete ahora mismo y acompáñanos en el próximo viaje, porque lo que acabamos de explorar podría ser solo el comienzo.